De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y aquí voy regresando, caminando, me hago una larguísima caminata para llegar al jardín con ustedes. Un jardín que está abierto de lunes a viernes, de 7:30 a 8:30, y que Radio Pauta transmite todo lo que ocurre ahí en ese jardín. Desde el sonido entrañable del chucao, pájaro del sur, que me traje a vivir conmigo aquí en el jardín, el sonido del zorzal, el sonido de las bandurrias. Hay unas bandurrias sureñas que andan por acá. O serán delirios míos, o nostalgia tremenda del sur, puede ser, ¿eh? Por la sequía, nostalgia profunda del sur. Ahí la escucho yo por lo menos. Y he tenido que venirme para llegar hoy día aquí al jardín sorteando a ciclistas furiosos, sorteando a esos nuevos monopatineros que se han apoderado de las veredas de la ciudad y que son tremendamente imprudentes, sorteando a automovilistas completamente estresados. Realmente para ser peatón, para ser caminante, para ser ser humano hoy día en la ciudad, hay que tener un temple y una actitud zen bien impresionante. Hay que mantenerse muy sereno. Pero es maravilloso caminar. Caminar a través de la ciudad, ir sintiendo los cambios de flujo, mirar a los otros y no colocarse aparatos. Bueno, uno puede escuchar un poco de música, obviamente, pero de repente sacarse los aparatos y simplemente estar atento a lo que está pasando alrededor nuestro. Y justamente venía pensando en esa nueva sección que inauguramos hace unos días atrás en el programa Desde el Jardín. Mándate un haiku o haiku, depende cómo se pronuncie. ¿Qué es un haiku? Nos preguntan los radiovidentes. Es una forma poética, la más breve de la historia de la poesía, que consiste simplemente en 3 versos y es una especie de instantánea, de fotografía que yo saco de algún hecho cotidiano, un hecho simple de la realidad, pero que merece ser rescatado, merece ser fijado en la palabra. Y este género fue cultivado por los japoneses desde el siglo XVII y todavía en Japón se cultiva el haiku o haiku. Incluso se hacen festivales de haiku. A veces los japoneses cuelgan de los árboles estos pequeños poemas. Y tiene mucho que ver con también la cultura oriental, tiene que ver un poco con el budismo, tiene que ver con que el japonés, el oriental, es muy sensible a lo impermanente, al cambio. La vida es puro cambio, pura impermanencia, como este flujo de gente que va avanzando conmigo en la ciudad y yo mismo con ellos y las nubes que veo avanzar en el cielo. Entonces, de alguna manera el haiku o haiku nos obliga, o nos invita mejor, a desarrollar nuestra capacidad contemplativa, estar atento a todo lo que está pasando alrededor nuestro y de alguna manera eso primero nos despantalliza, eso es el primer efecto que produce, y segundo nos conecta con la naturaleza y nos conecta con los otros. Hubo un radiovidente que envió ya su haiku, mandó varios. Verónica Cristini: el gato duerme ajeno a la barbarie, la ciudad colapsa. Es un precioso haiku. Imagínese usted la escena, un gato plácido, alguien lo está observando y alrededor es el caos completo de la ciudad. Ahí está el gato. Este otro: niño ríe hoy, mañana no se sabe. ¿Habrá un mañana? Felicitaciones a Verónica Cristini por estos haiku. También me llegaron a mi dispositivo electrónico, a mi pantalla, es amiga mía, pero también puede convertirse a veces en enemiga. Me llegaron aquí unos haiku muy bonitos, por ejemplo, Ikigai,
ella se colocó un nombre en japonés, buscó una palabra en japonés. Ikigai significa valor en la vida. Ruth Espinosa, que es una radiovidente, pero es no vidente. Miren qué increíble, es no vidente, pero tiene la capacidad de percibir algo en la realidad a través de sus oídos, ¿no? Dice, sopla el viento frío, un pájaro vuela alto sobre mí. Hermosísimo, ¿no? Es un haiku de Ikigai. Ruth Espinosa, felicitaciones a Ruth por este hermosísimo haiku. También Tomás Gray, quien se autocolocó el nombre Ikari Aki, que significa en japonés luz de otoño. Los invito además, miren qué bonito juego, a que cada uno se autobautice, así como los poetas de haiku se colocaban nombres así especiales, a colocarse un nombre japonés y a bautizarse de nuevo y a convertirse en cultivadores del haiku. Por ejemplo, Isa, poeta japonés, no se llamaba Isa. Isa significa burbuja en una taza de té. Él quería decir que todo es tan impermanente, nuestra vida es como una burbuja en una taza de té. Aquí hay otro haiku. Por ejemplo, la luna me ve, se muestra sorprendida tras una nube. Precioso haiku. Quiero felicitar a todos los que nos están escribiendo y enviando sus haiku a desdeeljardin@pauta.cl, y yo les decía que sería interesante que si algunos quieren grabarlo y que los emitamos con su propia voz, aquí estará todo hecho para que podamos hacerlo. Bueno, sigo caminando derecho al jardín, ya llegué, está la verja del jardín abierto, me sale a recibir mi querido amigo el zorzal. Significa que hay alguien, sí, ya sé, querido amigo zorzal, alguien hay en el jardín. Y efectivamente hay algún señor que está sentado en una actitud muy tranquila, rodeado en medio de mis plantas. Voy a saludarlo inmediatamente. Hola, muy buenas tardes, bienvenido al jardín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Feliz de estar en el jardín, es fascinante. ¿Te gustan los jardines? Muchísimo, creo que son una expresión de vida activa, de vida luminosa. Me gusta mucho. Y fíjate que tanta vida hay en los jardines y en el verde, que estaba leyendo hoy día en una revista, no me acuerdo dónde, de que se está usando mucho el verde como terapia para enfrentar adicciones en varias clínicas en el mundo. Y se ha estudiado que tener un verde cerca realmente produce un cambio, genera el hecho de poder contemplar, mirar un verde de una ventana, o entrar o salir un rato, hacer una pausa en un jardín. Simplemente eso, tener el verde cerca hace bien, es terapéutico. No sé si habías escuchado eso. Sin duda. Yo creo que son el tema de los colores, un tema muy bonito, está muy estudiado. Y claro, el verde es vida, el verde tú estás como muy acompañado, estás como con esperanza, estás rodeado de luz. Yo creo que esa es una de las cosas importantes, y por eso los jardines son sumamente importantes. Sumamente importante, y estaba leyendo que se han abierto, clínicas de adicción. Hoy día se habla de la adicción, se ha ampliado el concepto de adicción, la adicción al pantallismo, por ejemplo, se habla mucho hoy día. Hay clínicas incluso para adictos al pantallismo, pero están otro tipo de adicciones. Y justamente veía esa terapia, no sé si es un tema, si te interesa o te estoy aburriendo con esto. No, sí, me encanta, es lo que me dedico, fíjate. Ah, ¿te dedicas a este tema? Sí. No te puedo creer. Sí. ¿Y qué es lo que haces? ¿Eres médico? Yo soy un médico psiquiatra. Ah, médico psiquiatra, ya. Y con especialidad en adicciones. Entonces, es un tema que a mí me apasiona mucho porque es un tema también que hace sufrir mucho. Y es un tema que hay que tratar de que no ocurra. Ojalá prevenir que esto suceda, pero cuando ocurre también ayudarlos a lograr de nuevo su libertad, porque evidentemente la adicción es perder una libertad. Es buena esa definición, que el que es adicto de alguna manera perdió la libertad. Sin duda, está cautivo de algo o de muchas cosas, pero deja de vivir libre, está absolutamente encadenado a algo para poder lograr tenerlo, para vivirlo y después para añorarlo y solo dedicarse a eso, y se empieza a reducir su vida solo a eso y deja de ver un jardín, deja de ver una ampliación del universo. De alguna manera, entonces el adicto es aquel que dejó de poder decir no a algo que está fuera de él, ¿no? Pierde el control. Eso es una de las cosas importantísimas, es que empieza esa sustancia, esa conducta, empieza a gobernarlo. En vez de que uno gobierne las
las decisiones, y uno toma decisiones, empieza a restringirse el campo decisional y empieza a estar uno cautivo, secuestrado. Bueno, yo primero me voy a presentar. Yo soy Christian Banken, soy el jardinero de este jardín. Te doy la bienvenida. Ya sé que no te voy a ofrecer ninguna sustancia adictiva. Bueno, todo es adictivo al final. El té también. Yo soy adicto al té, por ejemplo, reconozco. Pero no todo es adictivo. A ver, por ejemplo, a mí me encanta el té. Necesito el té. ¿Es adicción eso? No. Es que uno tiene que saber que hay que diferenciar lo que son las adicciones. Una cosa son los gustos. A veces tú tienes algo que te gusta, ¿no es cierto? Pero las adicciones tienen un sustrato biológico. Eso, acordémonos siempre, yo soy psiquiatra, soy de formación médica, me llamo Mariano Montenegro. Mariano Montenegro, un gusto tenerte aquí en el jardín. Y la verdad que el poder ver que la adicción tiene un sustrato biológico es porque hay en una parte del cerebro, que es el circuito de recompensa, donde si hay alguna imagen, conducta o sustancia que llega ahí, se empieza a generar el deseo de volver a consumirlo y cada vez empieza a crecer el apetito por aquella conducta, sustancia o situación, y eso empieza a tomarse todo el pensamiento y la emoción. Entonces, hay cosas que a ti te gustan, pero y que uno vuelve a repetirlas. De alguna manera el que toma café todos los días y no puede dejar, dice, yo no puedo partir con un café, ¿ese no es adicto o no? No, hay adicciones, por supuesto que tiene un potencial adictivo la cafeína y la teína, pero evidentemente de mucho menor envergadura, donde uno en general lo gobierna. La gran mayoría que toma café lo gobierna, ¿no? Por lo tanto, el potencial no es tan potente y por eso es una sustancia que no logra, además queda otra cosa muy fundamental, no te disfuncionaliza, no te hace otra persona, no te hace funcionar de otra manera. Entonces eso es interesante, es un gusto que no te cambia ni la sensibilidad, ni el juicio, ni las percepciones, ni tu control, ¿me entiendes? Tú sigues funcionando bien. Hay otras, los que son adicciones importantes, y hay muchas cosas que no son adictas, que son gustos, ¿no es cierto? A mí me gusta el color azul, pero puedo ponerme negro, rosado o verde, pero me gusta el azul, no es que soy adicto al color azul, ¿me entiendes? Ahora, la adicción, muchas veces cuando se habla de adicción se piensa, no sé, en sustancias como, no sé, la marihuana, la cocaína, las drogas, el alcohol, el tabaco, pero también entiendo que hay adicciones, por ejemplo, la gente que es compulsiva para comprar, es una adicción. También una suerte de enfermedad, también es patológico, ¿no? Sin duda. Hay márgenes que se generan conductas adictivas. Hoy día se habla mucho más de conductas adictivas, ¿eh? A donde se incorporan algunas sustancias, por supuesto, pero también ciertas conductas más allá de la sustancia. Los videojuegos, el sexo también puede ser adictivo, ¿no? Entonces, el apetito, acordémonos, la comida, o sea, hoy día tenemos un grave problema en Chile con el exceso de comida. Eso también es adicción. Claro, eso de no poder parar de comer. Entonces, yo te diría que es interesante hablar de las adicciones, pero hay que diferenciarla también. La gran mayoría son cosas que te gustan, ¿no? Que no todo es adictivo. Mariano, bueno, ahora que me dijiste tu nombre, Mariano Montenegro, me doy cuenta de quién eres. Tú trabajaste en el CONACE. Sí. Y te llamaban el doctor No. Una entrevista fue en la que pasa eso. En el gobierno de Ricardo Lagos, luego en la primera administración de Bachelet, fuiste director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. Entiendo que eres un admirador de la experiencia de Islandia, ya vamos a hablar de eso, cómo ha enfrentado como política pública Islandia el flagelo de las adicciones y con mucho éxito. Pero me gustaría porque que te digan doctor No, pareciera que el trabajo fundamental con las adicciones es el no. Y a mí me pareciera que el no, me imagino que tiene que haber un no, o sea, tiene que haber límites, pero me imagino que es más de sí que de no, ¿no? No, esa fue una definición de un editor de un medio de comunicación, ¿no? Eso no fue algo que yo dije, pónganme ese titulito, porque tampoco me gusta. Creo que es un título reduccionista, un título, no, probablemente era pegar con una noticia, tú sabes bien de eso, que en el fondo es que uno no es el mejor nombre que yo me definiría. Yo soy muy sí. La verdad que yo en general es no, cuando digo no
a las drogas, digo que las drogas hacen daño, no es porque lo digo yo, es porque lo dice la evidencia científica, y en el fondo lo que queremos es gente más libre, más sana, con más bienestar, y por supuesto que ahí no queremos que la gente se drogue, pero sí queremos que la gente esté contenta, sea capaz, tenga esperanza, tenga sueños, prospere, se divierta, tenga pareja, familia, viaje, lo pase bien. O sea, todo eso son muchos sí. No es, digamos, un discurso puritano, no es No. un discurso castrador, no es, No. sino al contrario. Al revés, pues, es evidentemente cuidar que la gente no se dañe con cosas que la ciencia nos dice que produce mucho daño. Si esto no es que un cartucho, pucha, que eres cartucho y que las drogas son tan buenas y tú por cartuchismo, por puritanismo, estás diciendo que son malas, así como Satanás, digamos así como una cosa media medieval. No, esto al revés, esto es porque la ciencia nos ha enseñado que hay sustancias que no hay que consumir porque producen daño. Eso hay que defender, pero además con la contracara, Cristian, que existe mucha gente en el mundo y en nuestro país muy vulnerable. Entonces a veces estas discusiones son discusiones muy elíticas, no son discusiones con el pueblo. O sea, son discusiones del ABC1. Yo las discusiones que las tengo es con ABC1, no las tengo con el C2, C3, D y menos con el E. Es decir, la gente que es muy vulnerable, que nuestro país tiene mucha gente vulnerable, menos que otros países probablemente, pero mucho. Yo te puedo decir que hasta los suecos, que tienen muchos menos vulnerables, son hiper preocupados, los islandeses, que ni te digo, porque aquí también hay que cruzar con la vulnerabilidad de las personas. Por lo tanto, uno tiene que cuidar de que la gente tenga los menos riesgos posibles evitables. Bueno, esa vulnerabilidad de la que tú hablas, por ejemplo, en las poblaciones, no solamente en términos de adicción, me imagino las preocupaciones de muchas madres por sus hijos que están expuestos. Jefas de hogar. Jefas de hogar. O sea, solitas a veces. Pero también el microtráfico, también poblaciones secuestradas por los carteles de la droga, es decir, a esa situación hemos llegado. Pero lo más alarmante, parece ser, y se ha comentado mucho en estos días, es el reciente informe sobre consumo de drogas en las Américas 2019, hecho por la OEA, que reveló que los estudiantes secundarios en Chile presentan el mayor consumo en cocaína, marihuana y tabaco entre 32 países de la región. Me gustaría que me comentara esa encuesta, cómo la analizas tú, la fiabilidad de esta, y si realmente detrás de esto uno podría decir que estamos evidentemente ante un país adicto, o sea, un país de adicción, o un país propenso a la adicción. ¿Y qué es lo que implicaría todo eso? Mira, tenemos cifras muy alarmantes, ¿eh? No lo vamos a decir de otra manera, son muy alarmantes. Yo soy médico también, formación en salud pública. Cuando nosotros hablamos de esta cifra, primero hay que decir un 30% de los chicos entre octavo y cuarto medio han consumido marihuana el último año. Bajó un poquito del último estudio, 34 bajamos a 30. Está bien, pero todavía sigue siendo una barbaridad. Ahora, también con esta misma fuerza tengo que decir que el 70% no lo hace. Porque a veces nos olvidamos, ponemos mucho el foco en el consumo y no nos acordamos que el 70% no lo hace, que por lo tanto eso también es muy bueno. Pero queremos que sea el 90%, 95%, 98% el que no lo hace y bajar a un 2-3%, que es un poco lo que ya está Islandia. La idea es que tener 30% es una masa muy grande y donde principalmente se concentran, Cristian, los consumidores problemáticos, se concentran en los sectores populares. En América Latina yo creo que, bueno, esta es nuestra cifra, es una cifra que nos tenemos que hacer cargo. Yo cuando fui director me hice cargo de eso y por eso traté de bajarla y la bajé a 30. Estuve solo 1 año y medio, 1 año 8 meses. Hicimos una fuerte impronta para bajarlo. Pero para bajarlo, ¿por qué? Para que no perdamos también el fondo de todo esto, porque esto parece que a veces empezamos a hablar de la rama, pues nos olvidamos del tronco y la raíz de esto. En el fondo, esto destruye vidas, y especialmente destruye vidas de la gente más vulnerable, es decir, los pobres se joden mucho más que la gente adinerada. Por lo tanto, esto profundiza inequidades, las profundiza, es decir, a los pobres los deja más pobres, con menos lucidez y con menos posibilidad de incluirse e integrarse en la sociedad. Entonces, yo te diría que en términos generales para América Latina es fuerte. Ahora, razones que uno empieza como Eso a me gustaría mirar. buscar un poco, porque aquí podemos, para atacar los problemas de esta envergadura, hay que buscar bien las causas. Sí. Uno puede atacarlo de muchas maneras con campaña en prevención. Vamos a hablar después de este plano, sistema de planes islandés. Sí.
del que tú dices que es exitoso. Pero esto nos está revelando algo, y desde un punto de vista psiquiátrico o sociológico, nos está revelando algo. ¿Y qué crees tú que está revelando? Mira, porque se supone que somos un país que dentro de América Latina tiene una estabilidad política. Se supone que somos un país que económicamente, con las cifras macroeconómicas, está mejor que otros países. Un país donde llegan inmigrantes a buscar mejor vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el descontento de fondo? ¿Qué es lo que está causando que tengamos esta disparada de adicción entre los jóvenes? Yo creo que tú has dicho algunas cosas que también pueden ser importantes para que esto esté pasando. Yo creo que una de las primeras cosas es que somos el país más rico de los pobres hace más de 20 años. Yo creo que aquí hay un poder adquisitivo, mal pelado el chancho, por supuesto, con mucha inequidad, pero un país que tiene recursos, es un país que es un mercado, o sea, un país que es atractivo, traer cosas para vender. Por lo tanto, es un foco de mercado. Y atractivo, por lo tanto, para el mercado de la droga. También, para el mercado del alcohol, de las drogas, los autos, las teles, los shopping centers, etcétera, la ropa, todo. Y ¿no? este mismo estilo hiperconsumista del chileno contemporáneo no ayuda a perfilar un tipo de personalidad más propensa a la adicción. Sí. Un contexto general de consumir, porque en el consumir extremo, no digo el consumir normal, de ir a comprar, pero centrar la vida en el consumo. Es que nos preocupamos mucho, acuérdate que también hay que mirar la historia. Nos preocupamos mucho de salir de la pobreza y entrar a los ingresos medios. Salimos de un país de ingresos bajos y pasamos a un país de ingresos medios. Eso fue un esfuerzo enorme, lo cual es algo muy bueno, porque siempre tener más recursos significa tener más posibilidades de salir adelante y de cumplir varios sueños, varias cosas. Pero no nos preocupamos mucho del desarrollo, nos preocupamos del crecimiento y no mucho del desarrollo. Fue disociado el desarrollo con el crecimiento. Crecimos muy rápido, pero no nos desarrollamos muy rápido. Crecimos muy rápido con mucha inequidad también. Por lo tanto, si hubiéramos tenido un enfoque más de desarrollo, probablemente no hubiéramos tenido tanta inequidad. Hubiéramos crecido un poquito más parejo. Yo creo que también tenemos una historia autoritaria en nuestras familias que nunca la hemos sanado y después nos tocó vivir una dictadura. Una dictadura muy triste, muy violenta, muy dañina, que nos dañó muchísimo también y que nunca nos reparamos de aquello. Seguimos adelante con la transición. ¿Y qué tiene que ver eso, la dictadura, digamos, y el componente autoritario de nuestra historia con las adicciones? Te quiero explicar. Cuando uno ha vivido dictaduras en la casa y después dictadura en un país más la casa, en general es mucho dolor, porque los sistemas autoritarios son muy castigadores y son injustos. Siempre queda una sensación de injusticia muy grande. Cuando termina eso, empieza el modelo democrático en los 90, hicimos muy poco para reparar las heridas. Estábamos muy dolidos y nos preocupamos de traer plata a la casa. De crecer, no con mucho desarrollo, pero tampoco curamos nuestras heridas. Yo creo que es una de las cosas que nunca la hemos tocado en profundidad en Chile, que no logramos curar nuestras heridas. Y además empezamos a tener esta cosa de crecer y centrar principalmente nuestro alivio al tener cosas. Con eso como que nos el cosismo nos alivia un ratito. Y da como un sentido a la existencia. Y finalmente empobrece la búsqueda de sentido. Así, porque empezamos a perder el sentido. Entonces, cuando lo ponemos en cosismo, las drogas son parte del cosismo, esa es una cosa. Y también acordémonos que las drogas son un anestésico del alma. Y el trago también. Entonces, la gente empezó a utilizarla por diversas formas, por distintas perspectivas. Entonces, yo te diría, esas son algunas de las hipótesis importantes. Un país que tiene recursos, además, muy rico, por lo tanto, aumenta la oferta de drogas. Tenemos, además, frontera con Bolivia y Perú, dos productores masivos de droga, Paraguay cerca también y Colombia muy cerca. ¿Y estamos cerca de qué países? ¿Estamos cerca, por ejemplo, de Japón, entiendo, en el consumo de la droga? ¿Por qué estaríamos cerca de ese país? ¿De Estados Unidos? Me imagino que en Estados Unidos hay mucho consumo de droga a nivel juvenil. Es un mercado de drogas gigantesco. ¿Dónde estamos? No. A ver, con Japón es mucho menos. Los orientales consumen mucho menos. Sí. Yo te estaba escuchando mientras estaba sentado en el jardín y yo vengo llegando a Japón, tuve vacaciones ahí. Ah, qué maravilla. Es la maravilla más grande para los radioescuchas. Se los recomiendo a ojos cerrados. Hay una cosa también muy interesante en Japón. Japón tiene bajos niveles de consumo, no tiene altos niveles de consumo. Porque hay una cosa también muy zen, que yo creo que tú también lo explicabas cuando venías caminando, que era
la gente no vive frenéticamente. Yo creía que me iba a encontrar con un país frenético. Mucho más acelerado. Pero nada. Más vertiginoso. No. La gente va en los metros, son 40 millones, o sea, el gran Tokio es gigante. Nunca me sentí abrumado. La gente se pone al lado izquierdo, igual que el lado británico, porque manejan por el lado izquierdo, y nadie sube las escaleras caminando. La gente no anda apurada. Nadie te toca, nadie te choca, nadie te toca con la bocina. Hay una cosa muy bonita, y los jardines japoneses que ni te digo. Bueno, Japón yo te diría que no está, pero los países occidentales, especialmente América, en América tenemos un problema importante. Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, y yo te diría Canadá también está con un problema importante. Uno diría que uno pensaría que la sociedad canadiense no, una sociedad del bienestar, una sociedad que busca que tiene un cierto equilibrio. Es que es una mezcla, esa es la parte europea de Canadá, la parte norteamericana, porque acuérdate que Canadá es una mezcla entre Estados Unidos y Europa. Sí, claro, Estados Unidos y Francia, por decirlo un poco simplificando, ¿no? O Inglaterra. Sí, Inglaterra. Pero yo te diría que Canadá también está metida en esto. Entonces, y Europa después, y después todos los otros países un poco menos, ¿ah? Yo te diría que nosotros con el tema del poder adquisitivo, el mucho crecimiento, poco desarrollo, no hacernos cargo del sufrimiento que tuvimos, no curar heridas y perder el sentido con el cosismo, creo que está metido un poco el tema de explicar de alguna manera, y súmale hoy día algunos líderes de opinión hablando favorablemente de algunas drogas. Ahí hay un tema que tú tocaste que tal vez nos va a dar para la segunda parte, y es la marihuana. Uno ha escuchado, yo he estado también con personas en debate, en conversaciones, hay movimientos, hay organizaciones muy activas, hay revistas, hay movimientos, hay líderes de opinión importantes que defienden un poco la legalización de la marihuana, sería como el tema de fondo. Y de alguna manera me gustaría saber cuál es tu postura frente a esos movimientos y a esa postura pro legalización, a lo que pasó en Uruguay, cuál es la evaluación que se hace de lo que pasó ahí como política pública, considerando, porque el argumento central es que prácticamente todos los países han fracasado en el combate a esta droga, es un poco el argumento que se esgrime, y que el hecho de que la marihuana sea ilegal complica y hace mucho más difícil el escenario, y que en cambio la legalización permitiría enfrentarla como se ha enfrentado el tabaco, por ejemplo, la manera como se ha hecho la campaña antitabaco, digamos. No es así. Yo te digo que frente a marihuana yo creo que hay primero baja evidencia de los que están a favor. La marihuana... ¿Baja evidencia científica? Baja evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud hizo una reunión en el 2016 en Estocolmo para evaluar el potencial dañino de la marihuana de hoy, para ver si han habido o no cambios. Fue un grupo de expertos gigantesco, reunión en Estocolmo, y la conclusión fue: la marihuana es tremendamente dañina para la salud, tremendamente dañina. Alteran cosas para que los radioescuchas un poco lo entiendan. Primero, aquí les digo radiovidente, porque serán los ojos y se imaginan que están adentro del jardín. Los radiovidentes, entonces, digámosle así. Son adictos también, pero adictos al jardín. O son gustosos del jardín. Eso, gustosos del jardín. Sí. Yo te diría que se concluyó, a ver, ¿qué es lo que la gente, para que pueda entender? Se alteran todas las funciones cognitivas fuertes, la capacidad de concentración, la memoria, la memoria de fijación baja muchísimo. ¿Cuál es la memoria de fijación? Es la que tú acabas de leer. Tú lees una página y te diste cuenta, no la tienes que leer de nuevo porque ya lo memorizaste. Tú miras, es que es la memoria de trabajo, es la memoria que te sirve para trabajar. La otra es la capacidad de motivación, que es el motor de partida, el entusiasmo, eso que tú te levantas por este jardín y te entusiasmas con el jardín, te entusiasmas en la entrevista, te entusiasmas por caminar. La marihuana empieza a aplanar todo el entusiasmo, que no es depresión, porque la depresión es tristeza. Esto es aplanarse. ¿Ah? Y la cuarta cosa importante es que altera la capacidad de anticipación, que es decir, cuando tú vas en bicicleta, a propósito, yo soy ciclista, tú eres caminante. Sí. Y yo no soy de los furiosos. Tú eres un ciclista soy zen. Un ciclista zen. Ahí siempre recomiendo un libro precioso que se llama Bici Zen, porque soy muy zen en la bicicleta. A mí me fascina la bicicleta, soy muy respetuoso y me encanta el respeto. Yo te diría que la capacidad de anticipación es cuando tú llegas a una esquina, por ejemplo, en bicicleta, y va ahí una amarilla. Si voy medio apurado, acelero, o freno si me asusto, o me subo a la derecha, o doblo a la izquierda, o me subo un poquito a la vereda para pasar rápidamente hacia el otro lado. Toda esa decisión que yo hago en el movimiento, con marihuana disminuye mucho. Disminuye la capacidad de anticiparse.
Aumentan las enfermedades psiquiátricas sin duda, se gatillan mucho más las ¿Qué esquizofrenia. enfermedad ¿La esquizofrenia se gatilla Mira, con la marihuana? Sí, tú tienes, por ejemplo, los estudios fuertes que han dicho, pero una evidencia enorme, es que, por ejemplo, cuando tenemos en alguna familia enfermedades bipolares o enfermedades esquizofrenia, por ejemplo, todos podemos tener una carga genética más fuerte, pero mucho de nosotros está dormida esa carga y nunca se manifiesta. Pero con marihuana se manifiesta 3 veces más la esquizofrenia que si no se hubiese fumado. Por lo tanto, tú mantienes dormida durante toda la vida una esquizofrenia sin manifestarse, mientras con marihuana despierta, con mucho más probabilidad. Aumenta las crisis de pánico, ¿ok? Aumentan los trastornos angustiosos, aumentan los trastornos depresivos. Entonces, es una mala sustancia. Esa fue la conclusión de Naciones Unidas 2016. Entonces, lo primero que te quiero decir es que todo esto tiene que tener un sustrato científico. ¿Y qué ha pasado con lo que pasó en Uruguay? ¿Cómo evalúas tú el hecho que Uruguay, un país interesante, digamos, haya tomado esta decisión? Es que fue una decisión contra la voluntad popular. El 68% estaba en contra. Esto nos hizo con un plebiscito y ganó por un voto del Frente Amplio, que Mujica lo impulsó, un voto. Entonces no fue una decisión popular, si tú quieres un poquitito tensar la discusión. Yo creo que fue un desacierto. Nosotros ya tenemos cifras importantes en los países que legalizaron, los estados que legalizaron en Estados Unidos. Los primeros fueron Oregon, fue Washington State, Colorado, y esos 3, más Washington D.C. Las promesas, Cristian, se disminuye el narcotráfico o desaparece, aumentamos la recaudación porque ahora van a pagar impuestos. Y no ocurrió. No ocurrió. Aumentó el mercado negro y se recaudó solo un 25% porque la gente no quiere venderlo legalmente porque no quiere pagar impuestos. Lo que ocurrió, además, creció profundamente el consumo en niños y adolescentes. En población general aumentaron los accidentes del tránsito bajo los efectos de marihuana, porque la marihuana produce embriaguez canábica, se alteran los reflejos y por eso estamos con el narcotest. Es muy parecido al alcohol. Aumentó el delito general, aumentaron los niños intoxicados con brownies, con muffins y con Kit Kat que tienen mucho THC puesto, y los papás que están fumando en el jardín, que ahí sería una mala forma, dejan a los chicos con los chocolatitos y llegan los niños intoxicados a los servicios pediátricos. Ahora, es curioso porque la marihuana está asociada justamente a lo natural, al jardín, a un tipo de música, a los 60, a los 70, al pacifismo. Al anti-Vietnam. Al anti-Vietnam, ¿no? O sea, anti-guerra Vietnam. Y es curioso porque todo lo que tú estás diciendo ahora, porque estos son descubrimientos más recientes, muy nuevos, más definitivos de la ciencia del último tiempo, parecen invalidar eso que ha generado esta cultura alternativa, porque verdaderamente es un mundo alternativo en torno a la marihuana. Vamos a seguir conversando con Mariano Montenegro, psiquiatra de la Universidad de Chile, director de Espacio Público, consultor internacional en este tema que estamos conversando hoy día. Su currículum es bastante extenso. Él fue jefe de la unidad de desintoxicación de drogas del Hospital Psiquiátrico de Santiago José Horvitz, jefe del área de tratamiento y rehabilitación del Consejo Nacional del CONACE durante los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. Decirles que el programa Desde el Jardín, porque aquí tengo unos micrófonos, se me olvidó decirte, pero no son micrófonos de espionaje, son micrófonos que gentilmente una radio decidió colocar porque consideraron que pasaban cosas entretenidas aquí en el jardín y que valía la pena compartirla. El auspiciador de Desde el Jardín es Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. También contarles que el programa Con Salud Camina Contigo es una iniciativa que acompaña de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas. Este es un concurso que se hace de creación artística con salud dentro del programa, en que se usa el arte como medio de expresión para plasmar y compartir testimonios que tienen que ver con lo doloroso y traumático que es enfrentar una enfermedad. Tengo aquí, por ejemplo, un libro en mis manos, el libro Caminos, Acompañar, Enfrentar y Aconsejar, y un dibujo de María Cofré Pacheco de Talcahuano, Mix de Colores. Ella convirtió a través de la alquimia del arte su experiencia de la enfermedad en un dibujo. Puede ser un texto o puede ser un relato. Ya regresamos en unos segundos aquí en Desde el Jardín para seguir conversando a las adicciones. Mientras tanto te voy a invitar tranquilamente entonces un té bien cargado. Muchas gracias.
Si quieres dar el paso de tener tu casa propia, ven a Banco Estado. Tenemos el crédito hipotecario perfecto para ti. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales y cotiza tu hipotecario con tasas muy convenientes. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El gobierno de Chile propone reformar el sistema de pensiones aumentando la cotización obligatoria de un 10 a 14% de tu sueldo. El proyecto de ley que hoy está en discusión en el Congreso no permite que tú puedas elegir a tu AFP para que administre tu 4% adicional. Porque tu opinión puede ser decisiva nuevamente. Te invitamos a responder nuestras preguntas en www.afphabitat.cl. Porque son los ahorros de tu vida. Tu opinión es muy importante. AFP Habitat. Consulta exclusiva para clientes. ¿Sabes por qué tu ayuda vale oro para Fundación Nuestros Hijos? Porque gracias a los colegios de la Fundación, el cáncer no frena mi educación. Porque en la casa de la Fundación tenemos una pieza muy linda con mi mamá para poder seguir con mi tratamiento. Porque me puedo rehabilitar gracias a su centro oncológico y todos los que trabajan ahí me apoyan. Por todo esto y mucho más es que tu ayuda vale oro. Súmate a nuestra colecta nacional este 30 y 31 de agosto. Descubre más en www.fnh.cl. Fundación Nuestros Hijos, una vida mejor para los niños con cáncer. De lunes a viernes, entre las 8:30 y 9:30 de la mañana, revisa los temas que están marcando los negocios en Chile y el mundo. Escucha Pauta Bloomberg, junto a Gabriela Villalobos y Eduardo Thompson, en la 100.5 en Santiago y en todo Chile, en pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Todos sabemos que estar vivo es maravilloso, pero tampoco es tan fácil. Las canciones, los poemas, la literatura nos muestran cómo el alma humana es algo muy complejo. Tenemos abismos, tenemos días en que nos levantamos con más fuerza, otros con menos fuerza. Hay experiencias de vida que son más difíciles que otras. Tú hablabas de la vulnerabilidad económica, social, pero también la vulnerabilidad emocional, afectiva. Vivir no es fácil, no es papaya, como diría una expresión chilena del dicho popular, no es papaya vivir. Y por lo tanto, ahí es donde aparece la tentación de la adicción como una especie de solución que puede relajarnos, desinhibirnos, hacernos sentir pertenencia, estimularnos, en algunos casos endurecernos, anestesiarnos, como decías tú también. La adolescencia, por ejemplo, es una edad complicada, es una edad maravillosa por un lado, muy creativa. Ahí tenemos la figura de un poeta como Arthur Rimbaud, que entre paréntesis se dañó harto a sí mismo con Verlaine en París, tomando absenta, ese trago que envenenó a generaciones de escritores y poetas en el siglo XIX. No se sabía todavía probablemente las consecuencias que podía tener esa bebida. Fumaban también hashish, tenían un club, ¿no? Bueno, y en realidad las drogas han acompañado al ser humano desde el origen de la historia. Primero como un uso ritual, religioso. En las antiguas culturas había un uso sagrado de la droga. Y luego hoy día como algo completamente masivo, los testimonios que lo dan a nuestros propios hijos. Yo tengo hijos de todas las edades, hijos que han vivido algunos en Estados Unidos, etcétera, y me cuentan. Afortunadamente tenemos un diálogo abierto, pero que el consumo de drogas en el mundo, en todas partes, está muy extendido y muy masificado. Entonces, me parece que no hay soluciones mágicas ni fáciles, Mauricio. Y sin embargo, tú te has mostrado como muy entusiasta y muy esperanzado, ¿no? Con la experiencia de Islandia, como uno de los abordajes posibles del problema. Primero me gustaría en qué consiste esa política pública adoptada por Islandia. Y luego vamos a ver de qué manera eso se puede o no se puede aplicar en Chile. Sí, mira, si me permites también un poquito detenerme en que yo creo que cuando tú decías esto de lo natural y bueno, de la marihuana sí, estábamos no hablando. todo lo natural es bueno, ¿no? Si la cicuta es natural y es mala, el veneno de las arañas es natural y es malo, el cianuro es natural y es malo. Hay cosas que son naturales y son muy malas, y hay cosas químicas
que son muy buenas, que están estructurados. Los antibióticos son muy buenos, los antivirales son muy buenos, las vacunas son muy buenas, o sea, hechas por el hombre. Entonces, ahora, no tiene que ver todo con la dosificación o con la manera como se usa, el uso y el abuso, porque me imagino que una sustancia natural usada por un terapeuta chino en el contexto de la medicina china es distinta que por alguien usado de manera indiscriminada. Absolutamente, y también que hay sustancias que tienen potencial de daño mucho mayor que otras. O sea, por eso uno dice, cuando yo te lo decía al principio, las sustancias adictivas tienen un componente que actúa en el centro recompensa. Pero un antibiótico, una aspirina, un ibuprofeno, un esomeprazol, no sé, no actúa en el circuito de recompensa, por lo tanto eso no son drogas, no producen adicción. Entonces, hay cosas que no hay que usar, hay cosas que hay que decirle con el conocimiento de la ciencia, de hoy, siglo XXI, 2019, no hay que usarla. ¿Por qué? Porque te pueden hacer daño, por lo tanto, tengo que invitar a no hacerlo. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo cuidamos a nuestros niños y nuestros adolescentes? Porque esto también tiene que ver con la vulnerabilidad. Acuérdate que está la vulnerabilidad, como dijiste tú, social, económica, cultural, pero hay una vulnerabilidad biológica y psicológica personal, que también hay que mirarlo, y la adolescencia es un momento de mucha vulnerabilidad. Y también de experimentación, o sea, es bastante difícil poder exigirle a un adolescente que no pruebe absolutamente nada en un momento, digamos, en una etapa en donde justamente se está en una etapa de experimentación. El sentido de pertenencia a los pares muchas veces pasa por eso. No te creas, etcétera, etcétera. Déjame rebatírtelo un poquitito, porque la gran mayoría de los adolescentes no prueban drogas. Y la gran mayoría... ¿Cuánto es el porcentaje que no prueba nada de droga? De las drogas ilegales, solo el 30% consumió droga el último año, el 70% nada. De las ilegales. Y en alcohol... Ahora, 30% igual es una cifra gigante. Enorme. Es un tercio. Enorme. En el mundo eso es más o menos un 6%. Ya, pero me imagino que sí consumo de alcohol. O sea, tomaron una cerveza, el alcohol, fumaron. El alcohol es el 50%. Bastante. Ya. Y el otro 50%, no. Entonces, también hay que tener una cosa contextual, también proporcional a decir no. Hay mucha gente que llega a la adultez y se desarrolla extraordinariamente bien, es decir, los más... sin haber pasado por esas... ¿Y en los sectores populares también esas cifras corren? También, son muy parecidos, muy similares. Entonces, lo que quiero decir es que si bien nos preocupamos la gente que consume porque está con más riesgo, la gran mayoría no lo hace. Por lo tanto, la gran mayoría se cuida bien. Eso también hay que decirlo con fuerza y con claridad. No es que todo el mundo está consumiendo. A ver, espérate, pero dentro del adolescente tenemos el que consume drogas más fuertes, ya sea el 30%, que consume alcohol 50% y tabaco... no, menos. Es como 30 y tanto. ¿Tabaco solo 30 ya? Pero bueno, puede ser que... Bueno, habría que cruzar la cifra y todo, ¿no? Pero tú tienes... La gran mayoría es que no. Eso también hay que decirlo fuerte y claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que los que no consumen son silenciosos. Y los que consumen son presumidos. Entonces, los que consumen hacen creer que todo el mundo consume. Y otra cosa también que pasa es que los que consumen mucho se juntan con los que consumen mucho. Los que consumen poco se juntan con los que consumen poco, y los que no consumen se juntan con los que no consumen. Por lo tanto, tú ves la vida de acuerdo a los que tú elegiste para convivir. Entonces tú tienes un sesgo observacional. Y eso también hay que tenerlo muy claro. Ahora, cuando estamos haciendo esta apuesta por los chicos, yo siempre te decía, solo para quedarme un segundo más en marihuana en términos de riesgo. Cuando nos juntamos en Estocolmo, ese gran encuentro de expertos, un cigarrillo de marihuana hoy día son 10 cigarrillos de Woodstock. Tiene 14% THC y un cigarrillo Woodstock tenía 1,4%. ¿Y por qué ese cambio en la proporción? Empezó a hacerse el cultivo con selección génica para que tuviese cada vez más potencial adictivo. Por lo tanto, hoy día un cigarrillo son 10 cigarrillos Woodstock, 2 cigarrillos la diferencia. Son 20. Por lo tanto, el potencial adictivo de marihuana hoy día es gigantesco. Y por eso se volvió a decidir que esta es una sustancia muy dañina. Y se dejó en lista 1 proscrita para que la gente no tenga acceso. Otra cosa importante es que lo que está permitido... Ahora, algunos ahí dicen, pero entonces dejemos que los consumidores ellos mismos cultiven su propia marihuana, que es una marihuana mucho más sana y natural que la marihuana que se trafica, digamos. Ese es otro mito. Otra falacia. ¿Ya? Yo como director estuve con los decomisos de Paraguay, de la paraguaya, que viene prensada, y hasta algunos miembros del Parlamento decían, está prensada con neopren, con solvente, con puros tóxicos. Mentira, está prensada a mano, e incluso viene muy desnaturalizada, con menos potencial adictivo,
Y la más potente es la verdecita cultivada en la maceta, esa es la en la más fuerte, macetita. en la macetita. Porque ahí tienen... Aquí no hay, aquí no hay Este ninguna jardín maceta. está sanito. Ya. Pero lo que te quiero decir es que este es un tema súper delicado. Cuando tú haces una reforma educacional de enorme envergadura como la hacemos en Chile, para que los pobres tengan capacidad de competir y llegar arriba y poder ser gente que próspera y que pueda salir de la pobreza, si no cuidamos el cerebro de los chiquillos, ni un profesor finlandés le va a poder enseñar, porque no tiene capacidad, sus capacidades cognitivas se reducen. Por lo tanto, es muy, pero muy reaccionario estar a favor de las drogas, porque eso significa arruinar a los que menos tienen. Por lo tanto, esto tiene que tener una reflexión Claro, porque profunda. normalmente es interesante lo que tú dices, porque el discurso a favor del consumo de la marihuana parece asociado a un discurso progresista, entre comillas. Es liberal. Y tú acabas de decir, claro, es liberal. Es liberal. Pero no progresista, según lo que tú acabas de decir, sino no. sería reaccionario. Es ¿no? un Eso reaccionario liberal que le importa tres pepinos la vulnerabilidad, solo quiere la libertad de consumir lo que quiere. ¿Quién es el que solo lucha por consumir lo que quiere? Que el Estado no les diga nada. Pero cuando tienen problemas, quieren que el Estado los cubra. Entonces, capitalista para las ganancias y socialista para las pérdidas. Es raro eso. Y eso es un poquitito molesto. ¿Ah? A mí hay un cierto cinismo ahí, ¿no? Sí, muchísimo. Y además, yo quisiera de verdad las fuerzas que realmente les importa la equidad, les importa la gente vulnerable, me gustaría que estuviera en contra de las drogas. ¿Por qué la leyenda negra, por qué el subsecretario del gobierno de Michelle Bachelet, Alewis, la leyenda que dice, te sacó del cargo en el que estás? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo lo analizas tú con la distancia? Sí, Entiendo claro. por las entrevistas que tú has dado que eso significó un shock personal para ti mismo. O sea, fue una sorpresa. ¿Qué pasó ahí? Fue una sorpresa, pues, Cristian, totalmente sorpresivo. O sea, yo no tuve ninguna señal, ni una sanción, ni una llamada de atención, que en el fondo me hubieran dicho, te sacamos por porfiado. Te dije tantas veces A, hiciste B. O por integrista. Integrista antimarihuana. por Claro, ejemplo, pero yo nunca me enteré que era eso hasta que me despiden. Ahora, es bien complejo. ¿Qué es lo que hay esto. detrás de todo esto, crees tú? Mira, lo primero también no puedo dejar de opinar del sistema de alta dirección pública. Yo llego al sistema de alta dirección pública, quedo primero en la selección por mérito, entro por mérito que Chile necesita reformar el Estado para que haya gente Desde luego. competente. Totalmente de acuerdo contigo. Entro por alta dirección pública y salgo por falta de confianza que nunca me enteré. Entonces era como un cargo de confianza, no de mérito. Entonces yo debería salir por mal desempeño y tengo que entrar por mérito. Si entro por confianza, salgo por confianza. Entonces, que no se gaste un sistema de alta dirección pública en un cinismo. ¿Ya? Yo creo que es una cuestión muy complicada que todavía existe ¿Tú en crees Chile. que hay poderes, incluso económicos, que se están moviendo detrás de a favor del consumo de la marihuana, por ejemplo? Absoluto, ¿Qué- absoluto. qué es lo O sea, que- qué esto es es lo que un podemos tremendo negocio, Cristian, porque yo te diría que una de las cosas, todas las sustancias, el alcohol, el tabaco y las drogas, es una industria. Y esa industria, para que todos los radiovidentes no se olviden, es que ellos quieren que nosotros consumamos, porque ellos quieren ganar mucho dinero a costa de dañarnos. Les importa tres pepinos dañarnos. Y dañar a tus hijos, a los míos, no les interesa. Los quiere de clientes cautivos para llenar sus bolsillos. Entonces, ya sean legales o ilegales, poco me importan, pero que son personas que tienen ese objetivo. Entonces, hay capitales enormes haciendo marketing para que esto entre en nuestros hijos y en nuestra sociedad. Y ¿Es por cierto el rumor de que las tabacaleras estarían metiéndose en No el es negocio rumor, de la es cannabis? No es certeza. Philip ¿Ya? Morris y Marlboro está invirtiendo en Canadá y en algunos estados legalizados. Corona también está invirtiendo. Desde el alcohol pasa a la marihuana. Por lo tanto, están invirtiendo en una sustancia que quieren dejarnos cautivos y quieren arruinarnos y ellos hacerse profundamente ricos. Eso hay que tenerlo súper claro en la ecuación. Por lo tanto, personas como yo lo que hacemos es cuidar la salud pública, cuidar la salud de los seres queridos y cuidar la salud de nuestros pueblos. Eso es lo que deberíamos nosotros ponernos de acuerdo. Y eso es lo que hicieron los islandeses. Y ahí me gustaría detenerme en el modelo islandés. Primero, ¿qué había pasado antes en Islandia? ¿Cuál fue el diagnóstico que hizo el país? ¿Qué fuerzas se movilizaron? Los actores políticos, los actores sociales. ¿Qué fue lo que lleva a Islandia a hacer este salto y esta inflexión? Sí, mira, es muy interesante porque la gente a veces tiene estos prejuicios y desinformación. Cree que era el reino de los elfos tocando flautita. Los celtas. Y los celtas, Un mundo y andaban celta, sí. llenos de duendes. O sea, y que son tan poquitos, no sé qué.
Y son nórdicos, y son rubios, y son vikingos. No hay que mirarlo a menos, lo vimos como lucharon en el campeonato En el mundial de fútbol, o sea, demostraron el país voluntarioso y potente llegaron que son, ellos ¿eh? y no llegamos nosotros. Sí, ahí está. Entonces, andaban menos volados. absolutamente, Menos carreteados. y mucho más deportistas. Sí. Entonces, mira, una cosa brutal, el año 96 llega el presidente Grimson al poder y se encuentra con Islandia, que sus adolescentes son los mayores consumidores de toda Europa de drogas y alcohol. Es como si el presidente de Chile hoy día ve Así los es. índices de lo que está Es la pasando llegada- hoy en Chile. Es la llegada de hoy en Chile, pero Chile está aún peor. Pero yo te diría que eran los peores indicadores por lejos de toda Europa. Y ellos dijeron, estamos perdiendo nuestro capital social, somos un país chico. Chile también es un país chico, ¿ah? Si tampoco nos hagamos los grandotes, esto es un villorrio de 17 millones, cuando uno lo compara con 130 millones de Japón, con 300 millones norteamericanos, ¿me entiendes? Con Argentina 50 millones, o sea, nosotros somos un país pequeño también, que tenemos que cuidar mucho a nuestra gente. Y ellos encuentran que los chicos están muy, muy, muy botados, muy en las calles, con mucho alcohol, con mucha droga. Entonces la Universidad de Reykjavik ya había hecho un programa para implementarlo, pero tenía que haber una decisión política. Llega ese presidente, llama a la Universidad de Reykjavik, a Inga Dora y a John Sigfusson, y ellos llevaban el modelo, lo trae y lo empiezan a implementar. Este es un modelo preventivo con envergadura local. Es decir, todo tiene que hacerse a nivel comunal. Como todo, yo creo que es la política pública, yo creo que una vez por todas tenemos que consolidarla en Chile, que no puede no ser local, o si no, no es. Si las cosas no suceden a nivel local, no suceden. Quedan en la Plaza de la Constitución con un lindo... O quedan detenidos en la intendencia. En los mandos medios burocráticos. ¿no es Nada cierto? más, la gente no se entera de una política pública si no es comunal. Entonces, eso es primera cosa. Segunda, basado en la evidencia. Es decir, las drogas y el alcohol hacen mal, y mucho más mal a todos, pero mucho más mal a niños y adolescentes. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en niños y adolescentes, porque eso nos va a permitir a nosotros tener un mejor futuro y salvar los que están ahora. Y claramente se hizo un diagnóstico de pasarle un cuestionario a los chiquillos de 15 y 16 años para saber qué les está pasando, pero un cuestionario muy lindo, porque les pregunta de todo. ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Cómo te llevas con tus amigos? ¿Cómo te llevas con el colegio? ¿Cómo te llevas con tu... O sea, fueron a las causas profundas con de lo que tu estaba comunidad? pasando, ¿no? Sí, ¿Te claro. has deprimido? ¿Tienes angustia? ¿Has consumido alcohol y droga? Después te pregunta, ¿has cometido delito? ¿Has tenido violencia intrafamiliar o violencia callejera? ¿Haces deporte y qué relación tienes con el deporte? ¿Tienes cultura? ¿Cómo te diviertes? Y eso fue fundamental. Esa es una encuesta preciosa que tú sacas toda la información de los chicos de 15 y te das cuenta cómo está la adolescencia en tu comuna. Y en ese momento ves los factores protectores y los factores de riesgo. Le presentas al alcalde ese informe, él sienta a salud, educación, desarrollo comunitario, seguridad pública, trabajo, deporte, cultura, y les dice, así están nuestros adolescentes. ¿Qué vamos a hacer para poder subsanar esto que está sucediendo escuela por escuela? Y espacios públicos para eso. Y ahí empieza el modelo a funcionar, pero con envergadura también del poder central. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, por eso tiene que ser una iniciativa presidencial, y yo celebro que el gobierno haya tenido una iniciativa presidencial, porque hay que ayudar a comunas pobres, y las comunas pobres no se la pueden con el presupuesto propio. Ahora, dentro de las medidas, las más como básicas o obvias, ¿estuvo, por ejemplo, en limitar esta especie de toque de queda juvenil? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es bien curioso ese concepto. Yo no conozco ni un alcalde que haya dicho esa palabra, nunca. Eso lo inventaron los medios, lamentablemente. Y yo se lo pregunto a los islandeses. ¿Ustedes dijeron en algún momento toque de queda? Nunca en la vida, porque no está contemplado. Sí, es verdad, se ha hablado de toque de queda, claro. Nunca. Lo inventó la BBC. La BBC, en una entrevista que hizo un muy buen reportaje del modelo islandés, se le ocurre poner toque de queda porque un concepto, yo voy a pensar bien, no voy a pensar mal, pero no calibró el impacto que tiene que en Chile. Y en América Latina. Queda, claro. Y en América Latina. Ahora, espérate, pero esa medida está incluida dentro Sí, pero ¿sabes lo que es esa medida? Es un acuerdo social entre adultos de ponerse de acuerdo de los permisos de acuerdo a las edades. Por lo tanto, es decir, un chiquillo, por ejemplo, de 14 años, no puede estar después de las 10 de la noche en la calle sin que alguien no se sorprenda y le pregunte. Ahora, ahí también surgieron los liberales a criticar la medida. Liberales de distintos sectores, izquierda y derecha, digamos. Pero imagínate, Cristian, que empezaron a
defender el derecho a la libre circulación de un niño 14 a las 12 de la noche un día miércoles. En vez de yo decirle, ¿por qué no te preocupas de por qué un niño de 14 años está solo en una plaza a las 12 de la noche un día miércoles? Si tú quieres proteger los derechos de los niños, preocúpate de por qué está solo en una plaza. Ahora, una de las cosas que se dijo es que solamente implementar esa medida y no incluir todos los otros elementos del paquete, finalmente es como a la chilena la aplicación del modelo irlandés. Pero eso lo levantó es un modelo con pato cojo, un pato cojo, ¿no? Pero eso, Cristian, lo levantó la prensa. Si tú lo hablas con los alcaldes, tienen un paquete de medidas. Ahora, ¿es el modelo irlandés efectivamente con todos los elementos que esto requiere de verdad? Porque es el temor que uno tiene, que a veces se copian políticas públicas de afuera, pero se la hacen a medias. Se haga poco fiable, poco fiel al modelo. Sí. Mira, está la Universidad de Chile, partió con las primeras 6 comunas, ahora el gobierno tomó esas 6 comunas también, más 46 más, hay 52 comunas. Yo te diría que hay seriedad frente a esto. Los islandeses son los asesores principales contratados para esto, vienen ahora en agosto, la próxima semana, vienen en noviembre también. Yo te diría que aquí hay fuertes posibilidades que hagamos algo bien. Ahora, por supuesto, cuando se dice no había recursos, solo 550 millones, eso fue para hacer el estudio. Porque lo que pasa con este modelo, Cristian, es que hay mucho dinero en la calle, no bien organizado. Deporte tiene dinero en la calle, cultura tiene dinero en la calle, salud, educación. Pero no hay una coordinación, no hay una coordinación, una visión holística. En un modelo con un diagnóstico de los chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Islandia en 20 años, 96 al 2016? Es que bajó todo y hoy día es el país de menor consumo de alcohol, tabaco y droga de todos los adolescentes de Europa. Si tú tuvieras que decir cuál es el corazón o el elemento más significativo o que te parezca a ti más relevante de comentar de las medidas del modelo irlandés, que te parezcan las que tengan más sentido. Yo te diría, primero, desarrollo local. Segundo, aumentar mucho las herramientas parentales. Enseñarle a los padres a ser buenos padres. Yo he estado en varios colegios, ayer estuve en colegios privados y hoy día estuve en Colina, por ejemplo. Estuve con muchas organizaciones sociales enseñando las habilidades parentales, mostrándole cómo es ser buen padre. Se habla ahí de la presencia del padre, un padre presente o muy presente o poco presente. No, acuérdate, más casi como tips, 3 cosas. Primero, presencia, por supuesto, pero hay 3 cosas. Primero, a los hijos hay que quererlos, hay que tener afecto, respeto, ternura, cariño. Los niños tienen que sentirse queridos, amados, respetados y muy cerquita que uno está disponible. Primer eje. Segundo eje, hay que monitorizar sus actividades, estar claro que lo que hacen, dónde están, con quién están, a qué hora llegan, a qué hora salen y bajarle el nivel de riesgo. Monitorización. Y tercero, normas y límites claros de qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto y sin complejos. Y creo que ahí hay un tema de fondo. Hay una cita de Sócrates que tú tiraste por ahí en algunos de los documentos que vi, que no la tengo aquí a mano, pero que me parece tremendamente interesante y que valdría la pena comentar. Sí. Citaste a Sócrates, ¿por qué? Lo que pasa es que Sócrates definió por primera vez magistralmente lo que era la adolescencia, en diferencia con lo que era la infancia. Entonces la adolescencia es un chico que quiere formar identidad propia. Entonces es tan importante mirar que esta tríada que te digo para ayudarlos a formarse, ser adultos, esto del cariño, el afecto, el respeto, la monitorización y las normas y límites. El tercero, yo creo que en Chile hemos tenido un problema, porque hemos estado pasando de un modelo autoritario a un modelo permisivo indulgente, que es otro error, porque el modelo correcto... Es como los padres tienen, de alguna manera, no se atreven... A ver, hay una flojera, por decirlo así, de no asumir el rol de padre, porque significa trabajo en el sentido de pega, presencia es pega, estar ahí. Es una especie de flojera ambiental, de egoísmo de algunos padres. ¿Cómo lo evalúas Yo te tú? diría hay un poquito de eso. También hay muchos papás que están pololeando y que tienen ganas de vivir su propia libertad, pero por lo tanto los chicos quedan bastante abandonados. Pero yo también creo que somos todos un poquito producto del autoritarismo. Entonces hay
como una negación de que todo lo que recibimos algo hubo bien. Todos nuestros padres hicieron las cosas mal. Entonces quedamos como desvestidos de normas. Esto yo lo veo muy gráfico, cuando yo veo en una mesa unos papás que dejan abandonados a los niños a los dispositivos digitales, no hablamos de la adicción, lo vamos a hablar, la adicción digital, me imagino que tú estás de acuerdo, claro, que también ahí claro hay que sí. adicción. Ya hay Abandonados, porque son niños de 3, 4 años los sin que supervisión. Se les enchufa el aparato, uno dice, eso es muy, 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 muy revelador. Sí. Y está muy masificado, o sea, no es una cosa minoritaria, yo la veo en distintos sectores sociales, en distintos lugares, uno ve padres abandonadores, que están ahí pero abandonan también. Que dejan de cumplir su rol. Entonces el rol es que, por supuesto, uno va educando y las normas tienen que ser parte de la sociabilización, porque si no después la sociedad se pone muy dura contigo si tú no te vienes claro con las normas, porque hay que educar también en el bien común. Esa cosa que yo vi, por ejemplo, en Japón, que hay una consolidación, y lo mismo en Islandia, en los países escandinavos, una consolidación profunda de lo colectivo, una consolidación profunda del bien común, de cuidar al otro, de que el otro también importa, no solo importas tú. Eso ha ido fallando en nosotros. Tal vez una sociedad más individualista. Yo creo que sí, fíjate. Un individualismo malentendido, digamos. Yo creo que yo creo que está bien intencionado, que es como cuidar mejor a los niños, darle un poco más de libertad, pero finalmente no les damos estructura. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a ser papás buena onda, a papás amigos, y lo que quieren, populista. Y lo que quieren los chiquillos no es papá amigo, quieren papá cercano. Bueno, aquí está la cita de Sócrates que tú colocas en uno de los documentos. Siglo IV antes de Cristo. Nuestros jóvenes aman el lujo, tienen pésimos modales, desdeñan la autoridad, muestran poco respeto por sus superiores, prefieren la conversación insulsa al ejercicio. Son ahora los tiranos y no los siervos de los hogares. Ya no se levantan cuando alguien entra en su morada, no respetan a los padres, conversan entre sí cuando están en compañía de los mayores, devoran la comida y tiranizan a sus maestros. Decía Sócrates en el siglo IV. Y eso parece parece conocido. Parece conocido. Nada nuevo bajo el sol. Eso es, desde el IV antes de Cristo decía, es la adolescencia que irrumpía. Yo te quiero agradecer, Mariano, tu visita aquí a este jardín. Por supuesto que quedaron muchos temas, pero creo que abordamos algunos que espero que hayan sido relevantes para todos los radiovidentes que nos están escuchando. Mariano, les recuerdo, es psiquiatra de la Universidad de Chile y es ha sido de alguna manera un líder de opinión, también un apasionado del tema de enfrentar el dramático tema de la droga, de la adicción en Chile, pero con una mirada mucho más holística. Actualmente es consultor internacional, bueno, y vino a visitarme aquí al jardín. Muchísimas gracias por estar en este precioso jardín que parece un jardín japonés y delicado, preocupado, porque el jardín cuando uno lo cuida es como el mundo interior, es como cuidar el mundo interior, es como regar las plantas, es regar también. Ahí hay otro tema, su mundo. El empobrecimiento del mundo interior también hace más fácil la llegada de sustitutos del mundo interior. Y que son pan para hoy y hambre para mañana. Recordarles que el auspiciador de este espacio, desde Jardines Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a esta y las próximas generaciones. Muchas gracias, Muchísimas Mariano. gracias a ti por y el cuando interés. quieras, el jardín está abierto. No, yo feliz de seguir conversando contigo. Muchas gracias.